Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos aquí como todos los miércoles a las 6 de la tarde, hora de Miami, donde nos encontramos para conversar sobre inversiones inmobiliarias aquí en el sur de la Florida. Un placer estar aquí con ustedes compartiendo información acerca de digamos, los mejores proyectos de Miami, cuáles son los mejores procesos, información educativa para aquellas personas que están allá afuera, en el exterior, países como México, Colombia, Argentina, Bolivia, Ecuador, toda Latinoamérica y de cualquier parte del mundo, y que estén buscando información, instruirse acerca de cómo comprar bienes raíces en ciudades como Miami y Orlando, ciudades que hoy a nivel mundial están siendo categorizadas como una de las ciudades principales donde más se recibe capital para inversión extranjera y la mayor parte de ese dinero se termina colocando en productos inmobiliarios como los que ofrecemos nosotros acá. ¿Por qué? Por muchos motivos, por el tema, la valorización que están presentando las propiedades. Para nadie es un secreto que la plusvalía que ofrece Miami hoy en día es de las más altas en el mundo, no lo digo yo, lo dice el Wealth Report, que ya hemos compartido que varias veces, junto con Dubái, Miami, son las ciudades que mayor valorización presentan a nivel mundial. Estamos en el top 10, en el top 10, y es por eso que muchas personas en el mundo están mirando y poniendo su patrimonio, parte de sus patrimonios acá, están buscando mudarse, entre otros solamente otros países, sino que hay una gran migración doméstica de estados como Nueva York, estados como California, Illinois, en donde la carga impositiva, es decir, los impuestos son extremadamente altos y se están mudando acá a la Florida para poner su lugar de trabajo y de vivienda, buscando obviamente esas excepciones de impuestos. Muchas personas, personalidades, ejemplo, Jeff Bezos, es uno de ellos, actores de Hollywood se están mudando para acá, Shakira, Messi, han escogido, entre otros, a Miami y la Florida como su lugar donde quieren vivir por el tema de impuestos, por el tema la calidad de vida que ofrecen acá, el clima todo el año, la ubicación geográfica muy estratégica. Eh, eh, Todos sabemos que Miami es la capital de Latinoamérica, es el puerto de entrada para cualquier compañía que quiera instalarse en Latinoamérica, para una compañía americana que quiera instalarse en Latinoamérica y viceversa. También las compañías latinoamericanas saben que para entrar a los Estados Unidos, pues obviamente el lugar estratégico es Miami, entre otras muchas cosas que ya hemos conversado muchas veces y hemos comentado en webinars anteriores y es muy importante este tipo de información que compartimos nosotros acá lo hacemos con mucho cariño para que usted tome decisiones acertadas. Hoy, el tema de hoy es un tema muy, muy importante. ¿Por qué? Primero porque es importante decirle al mundo entero, a los latinoamericanos, que es posible acceder a financiamiento hipotecario siendo extranjero. Es Muchas veces es hasta cuando hablo con clientes les parece, les asombra que puedan, siendo extranjeros, obtener crédito hipotecario, sobre todo teniendo en cuenta que es tan difícil obtener financiamiento en nuestros países en Latinoamérica. Aquí el extranjero es bienvenido e incluso obtienen financiamiento mucho más fácil, mucho más rápido y con menos requisitos que a nosotros los que vivimos aquí en los Estados Unidos. Y eso lo voy a explicar un poquito más adelante, además de que es la fórmula preferida de los inversores al hacer inversiones inmobiliarias aquí en los Estados Unidos. No solamente para los extranjeros, sino para los locales. Y para nadie es un secreto que las grandes riquezas de este país se hacen a través de la deuda, a través del apalancamiento bancario, que es lo que vamos a explicar hoy. Se apalanca uno en los bancos y obtiene, obviamente, y por la valorización que tienen las propiedades, pues obviamente el crecimiento del patrimonio es mucho más acelerado que en la mayoría de nuestros países y por los beneficios en tasas, es decir, las tasas tan competitivas que tenemos nosotros acá,
en los Estados Unidos, pues hace que la propiedad se pueda pagar sola con lo que genera en renta. Es decir, no solamente paga la hipoteca, paga los impuestos, sino que también paga los impuestos, perdón, paga los gastos de administración, de asociación y todo eso. Y en el mejor de los casos, bueno, en muchos casos, queda dinero. ¿Ya? Pero obviamente para llegar a ese punto hay que estar bien asesorados y esa es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea de llevarle a ustedes, mostrarle a ustedes cuáles son las mejores formas de inversión de tal manera que se cumplan todos estos criterios que les he comentado anteriormente. Pero bueno, como siempre, tengo preparada una presentación para compartirla con ustedes. A ver si la puedo mostrar acá. Sí, creo que la están viendo ya. Ok. Entonces, el tema de hoy, como ya lo mencioné, desmontando mitos. Desmontando mitos. Inviertes en bienes raíces en Miami con la ayuda de bancos americanos. Fácil y sin complicaciones. ¿Y por qué desmontando mitos? Porque ya lo comenté anteriormente. Existe desinformación, a veces somos incrédulos, a veces pensamos que nos están diciendo mentiras y obviamente la idea de este webinar es decirle qué tan fácil es poder obtener financiamiento hipotecario. Pero bueno, además de darle la bienvenida a las personas que son nuevas en nuestro webinar, porque veo personas que son recurrentes siempre, a las personas que no me conocen, mi nombre es Alex de la Rota, soy agente de bienes raíces, licenciado para todo el estado de la Florida, pertenezco a la Asociación Nacional de Realtors y a la Asociación de Miami Real Estate, soy manager y propietario de la compañía Miami Real Estate Offers, a través de la cual me especializo en asesorar a inversores extranjeros que están buscando poner un pedacito de su patrimonio, de dolarizar patrimonio aquí en los Estados Unidos, en ciudades como Orlando y Miami. A través de mi equipo, tenemos un equipo multidisciplinario de contadores, de abogados y de expertos inmobiliarios. Nos especializamos no solamente en encontrar la propiedad que se ajuste a sus criterios de búsqueda en términos de uso, tamaño, número de localización y presupuesto, sino que también los ayudamos en la estructuración jurídica y financiera de la inversión. Les ayudamos a conseguir el financiamiento para aquellas personas que lo quieran o lo necesiten, además de también contar con un equipo de contadores y abogados que los ayudan en todo lo que tiene que ver con la estructuración jurídica, la creación de la empresa, la LLC, que ya en webinars anteriores hemos hablado de ese tema, necesaria para un inversor extranjero al momento de hacer una inversión inmobiliaria aquí en los Estados Unidos. También ofrecemos el servicio bueno, lo que comenté, el financiamiento hipotecario y bueno, también tenemos contadores que se encargan de llevar la contabilidad y todo lo que tiene que ver con la inversión inmobiliaria. También tenemos el servicio de administración de propiedades, porque eso es otro de los miedos que hay en el extranjero. Compro mi propiedad y ¿qué hago con mi propiedad? Pues nosotros acá tenemos un equipo especializado que se encarga de administrar la propiedad para que la inversión no se le vuelva un dolor de cabeza. Obviamente, estando en su país, se complica y obviamente lo que menos quiere usted es tener que tener un dolor de cabeza aquí en los Estados Unidos y nosotros somos sus ojos aquí en los Estados Unidos para cualquier cosa que necesite y aquellas personas que también quieran el tema de administración, de decoración de interiores, también ofrecemos ese servicio. Pero bueno, ¿por qué invertir en bienes raíces en Miami u Orlando con financiamiento hipotecario? Pues obviamente hablamos de varios temas, obviamente aprovechar el respaldo que ofrece el sistema financiero estadounidense. ¿Y por qué es importante esto? A ver, les comento un poco a ver si yo puedo dejar de compartir acá. Permítanme un minuto, yo veo aquí. Okay, aquí estoy más cómodo, yo puedo verlos acá. Ok, perfecto. Obviamente el sistema financiero americano ofrece muchas facilidades al inversor extranjero. En ocasiones anteriores, cuando he hablado sobre financiamiento hipotecario, en la mayoría de las veces he traído a Mauricio Ordóñez, que es una persona que yo conozco desde hace mucho tiempo, es la persona con la que yo trabajo mis clientes extranjeros. Él es el dueño y socio fundador de Q Capital, un banco aquí en los Estados Unidos y que se especializa en prestar dinero
sí, en financiar inversiones inmobiliarias para extranjeros. Y siempre dice, los bancos americanos están sedientos por prestar al inversor extranjero por muchos motivos, porque son buenas pagas, porque no, bueno dicho, los bancos americanos saben por estadísticas que un inversor extranjero difícilmente deja de pagar una cuota del banco. Difícilmente un inversor extranjero pierde su propiedad porque no paga. Y entendamos que un inversor extranjero regularmente es una persona que, si está pensando en diversificar acá, es porque tiene algún tipo de solidez financiera en su país. Y eso lo saben los bancos. Y que antes de perder cualquier inversión que tengan acá, pues la van a pagar o van a vender la propiedad. Son personas inteligentes, son personas pensantes y son personas que, además de eso, que, también asesoradas. Entonces, como aquí todo se maneja por estadísticas, eso lo saben los bancos americanos y por eso prestan con tanta facilidad al momento de presentarle el negocio de un cliente extranjero. Además de eso, pues obviamente el tema de beneficiarse de las bajas tasas de interés. No es un secreto que nosotros manejamos muy buenas tasas de interés incluso para los extranjeros. Ejemplo, Colombia, yo soy colombiano. Ejemplo, México, que trabajo mucho en el mercado mexicano, en donde las tasas llegan a ser incluso menos de la mitad de lo que encontramos en países como los nuestros. Mientras que en Colombia encontramos tasas del 18, del 20% para comprar una propiedad, 16% aquí. Actualmente las tasas son mucho más bajas y ahorita voy a hablar de eso, hace parte de la presentación. Y ni sin contar, pues obviamente, el resto de países en Latinoamérica. Por eso es que existe en nuestro eh, en la mayoría de los inversores latinoamericanos existe mucho la creencia digamos, tienen muy interiorizado el tema de no apalancarse con los bancos y querer comprar todo al contado, porque de alguna manera no les es negocio por las altas tasas de interés. Y, digamos, cuando se encuentran con esta realidad, muchas veces les parece hasta irreal. Fácil acceso al financiamiento y bajas tasas de interés. Obviamente, además de dolarizar patrimonio, empezar a ganar rentabilidad en dólares, a empezar a ganar plusvalía o valorización en dólares, es muy importante. Además de, obviamente, la tranquilidad y la estabilidad que ofrece un país como los Estados Unidos, que ya hemos hablado anteriormente, es un país con una economía sólida, donde política y económicamente es muy estable, a diferencia de nuestros países en Latinoamérica, en donde, dependiendo del gobierno de turno, hay subes y bajas en la economía, poniendo en peligro muchas veces el patrimonio o el trabajo de toda la vida de muchas personas en Latinoamérica, como están pasando en muchos países, donde, digo yo soy colombiano, y los colombianos hoy estamos sufriendo de un presidente de izquierda que quiere hacer cosas que van en contra de lo que es el capitalismo y son personas de izquierda. Igual está sucediendo en México, igual está sucediendo en Bolivia, igual está sucediendo en Venezuela, que obviamente Venezuela ya ni se cuenta, pero en varios países está sucediendo eso. Y aquí no encontramos ese tipo de problema, gracias a Dios. Por eso es que los grandes capitales los capitales vienen a instalarse acá. Entonces, muy importante saber eso, el por qué el tema de invertir aquí en bienes raíces. Entonces, pero ya yendo al punto de lo que viene, de lo que estamos hablando acá, del tema de las inversiones, la primera pregunta que me hacen, o el primer mito que tienen los clientes aquí es: ¿puedo comprar una propiedad en Estados Unidos siendo extranjero? Y la respuesta es sí. Aquí nosotros no manejamos ningún tipo de, digamos, las puertas están abiertas para el inversor extranjero, ¿ya? A no ser de que usted de pronto me diga que es un ciudadano de Irak, o un ciudadano iraní, o que es un ciudadano de Norcorea, o que es incluso un ciudadano venezolano, chino, que tienen algún tipo de restricciones al momento de comprar bienes raíces. Pero actualmente, sí, para cualquier país de Latinoamérica, exceptuando Venezuela, no tiene ningún tipo de restricción al momento de comprar bienes raíces aquí en los Estados Unidos. Muy importante saber eso. Ahora,
¿Cómo puedo obtener créditos hipotecarios a través de bancos extranjeros? Americanos, perdón. Esa es ¿cómo puedo obtener créditos hipotecarios de bancos americanos siendo extranjero? Muy fácil. Primero, pues obviamente buscando la asesoría de una persona experta en el tema. Y ese es el primer error que comete el inversor extranjero al venir a comprar acá. Y les voy a contar un cuento así muy fácil y que seguramente se van a sentir identificados. Las personas que han venido acá, o la mayoría de las personas en Latinoamérica, de cualquier país, conocen a alguna persona aquí en Miami o quieren hacer inversiones aquí en Miami porque tienen un tío, porque tienen un primo y vienen acá a los Estados Unidos, obviamente, porque, digamos, Miami es, como le comentaba ahorita, la capital de Latinoamérica, y queremos poner un poquito de nuestro patrimonio acá. Y si tenemos un familiar acá, pues obviamente nos puede de alguna manera asesorar o decir si la zona es buena, si la zona es mala, si estamos comprando bien, si no estamos comprando bien. Sin embargo, cuando llegan aquí a los Estados Unidos, cuando llegan aquí a Miami, y vienen en plan de vacaciones, vienen de visita, vienen a visitar la familia, es regular que los atiendan con un barbecue, de pronto con una fiesta en la casa, en donde van a estar ustedes, van a estar la familia y seguramente van a invitar amigos. Aquí, las personas que vivimos, la gente que vive aquí en Miami, eh, digamos que buscan sacar la licencia de los bienes raíces de alguna manera para poder complementar el salario. Es decir, hay personas, por decir, alguna persona que trabaja en un banco, viene y saca la licencia de bienes raíces porque si hace una, dos, tres transacciones en el año, digamos, con eso de alguna manera complementa o de pronto es el dinero que usan para irse de viaje o de pronto, ¿ya? Pero no son profesionales en el tema, ¿ya? Entonces, vienen y lo más probable es que se encuentren con una persona de estas en esta fiesta y probablemente el amigo del primo o el tío que no ven hace rato y por querer ayudarlos le dan el negocio, le dan la responsabilidad o la tarea o el trabajo de que sean ellos las personas que los asesoren en su inversión inmobiliaria. El primer error, no trabajar con una persona que se especialice en trabajar con extranjeros. Porque incluso hay personas que son especializadas aquí en los Estados Unidos en el mercado de los bienes raíces, pero no son especializados en trabajar con inversores extranjeros. No saben que hay que crear una empresa, incluso muchas veces no saben que hay bancos que le prestan al extranjero. Es increíble, pero me lo encuentro así. Entonces, ahí es cuando vienen los errores, vienen los ayayay, vienen y son por querer prestarle o querer ayudar a una persona que en vez de que se la gane el otro, se la voy a dar a él para que se la gane, terminan cometiendo errores que al final del día que finalmente o al final del día terminan costándole dinero al inversor. Eso es muy importante saber que hay que asesorarse por un realtor especializado en este tema. Un realtor que tenga las conexiones y que tenga los contactos de los bancos que le prestan a... Nosotros trabajamos acá con Q Capital y con otros 50 bancos, más de 50 bancos que sabemos que le prestan a inversores extranjeros. Así que es muy fácil, como le vengo diciendo, y bueno, ya les voy a explicar ahora un poco más adelante. Visa, otro mito. ¿Necesito visa para acceder a un crédito hipotecario aquí en los Estados Unidos? La respuesta es no necesita visa. Sí, señor. Yo he tenido el privilegio y el honor de poder asesorar a inversores extranjeros que no tienen visa para venir a comprar propiedades acá. Y ustedes me van a decir, pero ¿y esta persona por qué lo hace? Y sencillamente porque en muchas ocasiones, por los motivos que les comenté, temas políticos, temas de seguridad, pánico a la economía en el país en donde está, pues obviamente sienten la necesidad de sacar su dinero y colocar un poco de su patrimonio acá, pero piden la visa y no se la dan. O de pronto están en el proceso. Pues les quiero decir que usted no necesita visa. Nosotros trabajamos aquí con bancos americanos que le prestan a personas que no tienen visa. Los requisitos son los mismos. Obviamente,
ustedes saben que el tema de la tasa va relacionado con el riesgo para una persona, para el banco, una persona que no tenga visa, de alguna manera termina siendo un poco más riesgoso, digamos, para ellos, y castigan un poco con la visa, con la tasa, perdón. Entonces, pero no estamos hablando de que si la tasa es del 6%, le van a castigar al 10%. No, lo castigan con medio puntico o un puntico más. Pero lo importante es que sí tienen acceso a financiamiento. Y yo he tenido el privilegio, y me lo digo con orgullo, de trabajar no con uno, con varios inversionistas, sobre todo colombianos, que hemos hecho toda la operación a través de reuniones en Zoom y firmas digitales. No han tenido, mejor dicho, la venta se ha hecho a través de reuniones en Zoom, le presentamos las diferentes propuestas, los diferentes proyectos, la persona escoge el proyecto, hace la firma de la documentación contractual, la firma de toda la documentación vía digital, manda los dineros de banco a banco, del banco de su país, del Banco de Colombia, al banco de acá de la fiduciaria del proyecto, porque aquí nunca se le entrega el dinero al vendedor, siempre existe una fiduciaria que es la que va a servir de custodio del dinero. Se manda el dinero, se firma, se cierra la propiedad, se firman las escrituras y todo a través de firmas digitales y notarías virtuales. Se consiguen los préstamos todo a través de enviando la información digital a través de correos electrónicos, a través del email. Obviamente, confiando en el servicio que nosotros prestamos acá, como profesionales en el tema, como profesionales personas que trabajan que trabajan con inversores extranjeros. No es fácil tomar una decisión de esta, pero hoy en día, digamos, gracias al trabajo que hemos hecho nosotros por años, hoy las personas confían en nosotros. Hoy las personas toman decisiones de inversión sin necesidad de venir acá, confiando en lo que nosotros les decimos. Y gracias a ustedes por tener la confianza también en hacerlo. Entonces, muy importante que tengan eso en cuenta de que no es necesario tener visa para acceder a créditos hipotecarios. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requerimientos necesarios para obtener un crédito hipotecario aquí en los Estados Unidos? Realmente no es que exista un requerimiento, existan varios requerimientos. Para mí son dos. Primero, tener el dinero inicial, lo que llamamos nosotros el down payment, o lo que llaman en algunos lugares la cuota inicial o el enganche del negocio, que regularmente, dependiendo de la propiedad, puede variar entre un 25 y un 50%. Yo se lo voy a explicar más adelante. Y la segunda es tener la intención de compra, tener la intención de hacer la inversión. Esos son los dos requerimientos indispensables para hacer una inversión inmobiliaria y, si se quiere, desde el punto de vista, digamos, de conseguir un crédito hipotecario. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para acceder a créditos hipotecarios? Parece increíble, parece increíble, pero los requisitos que necesita un extranjero para hacer inversiones inmobiliarias acá son menores que los requisitos que necesitamos nosotros siendo ciudadanos o residentes americanos. A nosotros como ciudadanos residentes americanos nos piden de todo: tener una hoja de vida intachable, no tener problemas de crediticios, nos revisan cuánta plata debemos a los bancos, que no tengamos ningún tipo de mancha digamos, que no hayamos dejado de pagar ninguna tarjeta de crédito, referencias bancarias, una cantidad de documentos que hay veces que la gente, incluso los mismos clientes me preguntan, pero si es tan fácil comprar propiedades en los Estados Unidos y el acceso a financiamiento es tan fácil, ¿por qué hay tantas personas que alquilan?
pero precisamente porque son personas que no son disciplinadas financieramente, que no tienen una buena hoja de vida, o incluso muchas veces no son financieramente disciplinadas para juntar 20, 30 mil dólares, que es lo que necesita una persona para comprar una propiedad. En algunos casos, incluso solamente con 15.000 dólares pueden comprar una propiedad aquí en los Estados Unidos. Pero obviamente no solamente tener el dinero, sino también estar preparado para poder hacerse a esto. Entonces, los requisitos que necesita un extranjero acá para obtener el financiamiento hipotecario son los siguientes. Primero, obviamente, tener el dinero. Lo primero va a ser eso. Lo segundo, obviamente, una certificación de ingresos. Y esto va a depender de si la persona es un empresario que tiene su propio negocio o si es una persona empleada. Porque si es una persona que es empleada, lo que le van a pedir son las últimas dos colillas de pagos o los extractos de los comprobantes de pago de su empleador porque el banco necesita saber cuánto dinero se gana usted mensualmente. Ahora, si es un empresario, es dueño de su propio negocio, el banco lo que le va a pedir es una certificación de su contador que certifique cuánto dinero se gana. Dice que sea una empresa, o de pronto que me dice una persona, no, que es que yo no tengo negocio, pero vivo de la renta. Igual son ingresos y seguramente eso un contador se lo va a poder certificar a través de una carta. La carta es un documento pro forma que el mismo banco le provee y usted lo único que tiene que decir al contador es, mira, esta es la carta que necesito que hagas, que firmes con la información mía, con la información financiera mía. Lo único que tiene que hacer es poner la información de huella y listo. Y venir firmada por el contador. Ese es el requisito, ese es el primer requisito. El segundo requisito es la fotocopia de los últimos dos extractos bancarios de la cuenta donde usted tenga el dinero. El dinero puede estar en cualquier banco, lo único que necesitamos es la fotocopia o el PDF que le dan a uno en el banco del extracto bancario donde usted tiene el dinero, que demuestre que usted tiene el dinero para hacer la inversión, para poner el enganche, para poner la cuota inicial. Y además de eso, que también demuestre que también tiene los gastos de cierre, los famosos gastos de cierre, que no es más que los gastos notariales, que nosotros llamamos aquí gastos de cierre. Esas dos cosas y en algunas ocasiones también piden que se tenga reservas. O sea que no solamente tener el dinero para hacer la inversión, es muy importante esto y me gustaría detenerme acá en este tema. Desde el punto de vista del dinero, por poner un ejemplo, una propiedad cuesta $500,000. Usted puede acceder al crédito, si es una casa, usted el banco le va a prestar hasta el 75% del valor de la propiedad. Es decir, usted tiene que contar con el 25%. Para efectos de cálculo rápido, vamos a poner que es 30%. Entonces, si la propiedad vale $500,000, lo que usted necesita poner son 150,000 dólares. A eso hay que sumarle los gastos de cierre, que regularmente, si la propiedad se está comprando financiada, se calculan alrededor de un 6% del valor de la propiedad. Ahora, quiero decirles que si ustedes se les van generando algún tipo de dudas o preguntas, les voy a pedir el favor de que me las escriban en el chat o en la sección de preguntas y respuestas y yo con mucho gusto les responderé uno a uno al final de la reunión. Entonces, continuamos con el tema lo que cuesta aquí tener los gastos de cierre. Ya dije, calcula más o menos un 6%. Si en este caso la propiedad vale 500,000, tener $30,000 más. Y adicional a eso, el banco quiere saber que usted no se queda ahí líquido. Es decir, que solamente está mandando todo su dinero para acá, sus ahorros, se está quedando líquido. No, el banco no le gusta eso. El banco le gusta saber que usted se queda con una reserva. ¿Y cómo funcionan esas reservas? Las reservas, el banco quiere saber que usted en su cuenta, en cualquier cuenta que tenga, en cualquier banco del mundo, usted tiene por lo menos entre 6 meses y un año, dependiendo del banco, cambia sus políticas, del valor de la cuota mensual del banco. Es decir, si la cuota mensual, por poner un ejemplo, son $2,000, el banco le gusta saber que usted tiene $24,000 en la cuenta. 12 por $2,000 son $24,000. Ahora, ese dinero no tiene que permanecer en la cuenta.
Simplemente demostrar que al momento de la firma de escritura, usted tiene en su banco ese dinero como reservas. Usted es una persona que tiene ahorros, ¿tá? Y que cualquier cosa. Ahora, al día siguiente, usted puede hacer lo que usted quiera con ese dinero. Si lo quiere gastar, si quiere comprar un carro, si quiere comprar otra casa, se lo quiere regalar a su esposa para que se compre una cartera, lo que sea. Pero usted tiene que tener ese dinero al momento del cierre. Entonces son tres puntos importantes: la cuota inicial, los gastos de cierre y eh, las reservas. Muy importante eso. Ahora, ¿qué otro requisito es necesario? Dos cartas, por lo menos, dependiendo del banco. Regularmente es una, a veces dos. Referencias bancarias. Es importante que usted sepa que el banco le va a pedir que tenga una referencia bancaria de un banco donde usted tiene su dinero, o tiene una tarjeta de crédito, cualquier tipo de producto financiero, y que diga que usted nunca ha tenido ningún tipo de problemas con su cuenta o con su tarjeta, ni nada de eso, y que usted es una persona que tiene tanto tiempo y que nunca ha tenido problemas. También existe una forma, los bancos regularmente tienen unas formas que lo único que hace usted es llenar esa forma. Para cambiar acá, que creo que se está desenfocando esto. Ok. Entonces, usted llena, lo que hace es copiar la forma, se la pasa al banco. Mira, yo necesito una carta de recomendación que diga esto. El banco la hace, la firma, se la mandamos al banco dentro del paquete. Otro tema importante es la fotocopia de un recibo de servicio público. ¿Para qué esto? Simplemente para verificar que la información que usted está poniendo en el formulario, porque obviamente hay que, esos otros requisitos, llenar un formulario con su información, con el nombre, dónde vive, cuánto dinero se gana, si tiene alguna casa, si tiene algún carro, información básica, lo que le piden a uno en un banco, un formulario de 2 páginas donde usted tiene que llenarlo con su información básica. Esa forma, la dirección que usted pone en esa forma tiene que venir, tiene que coincidir con la dirección que usted tiene en el recibo de servicio público. Puede ser agua, luz, teléfono, gas, lo que sea, pero que se vea allí. Muy importante eso. Otro requisito importante es la fotocopia del pasaporte y la visa si la hay. ¿Ya? Muy importante eso, la fotocopia del pasaporte. Fácil, una foto, se manda al banco y eso. Y por último, llenar el formulario, que ya les comenté hace un rato. No se pueden dar cuenta, no hay que mandar declaración de renta, no le exige ningún récord crediticio, nada de eso. Estos son los únicos requisitos que a usted le van a pedir: tener el dinero, fotocopia de extractos bancarios, una o dos referencias bancarias, fotocopia de pasaporte y visa americana, llenar el formulario y la fotocopia o la foto del recibo de servicio público. Todo lo que le van a pedir. Yo sé que parece mentira, pero es verdad. No le piden declaración de renta ni le piden nada de eso. A mí me piden eso y hasta más. Entonces, eso. Si tienen alguna pregunta, vuelvo y repito, por favor, pónganla en la sección de preguntas y respuestas. El down payment, muy importante. ¿Qué porcentaje financia el banco al momento de hacer una inversión inmobiliaria? Ok. Aquí en los Estados Unidos, siendo extranjero, el banco, dependiendo del tipo de propiedad que usted está comprando, le puede prestar hasta el 75% del valor de la propiedad. Ahora, regularmente, si es una casa que nosotros llamamos aquí como single family home, usted pone el 25 y el banco puede poner el 75 si necesitar. Ahora, si es un departamento, ubicado en un condominio, le van a pedir entre el 30 y el 40%. Si es un apartamento para rentas cortas, regularmente le van a pedir entre el 40 y el 50%. Entonces, dependiendo del tipo de propiedad y dependiendo del uso que le vaya a dar usted también a la propiedad, va a depender el mínimo que usted tiene que poner para que el banco le preste el dinero. Recuerde, recuerde que aquí en los Estados Unidos, como yo lo he mencionado en anteriores webinars y anteriores videos, el banco se convierte en un socio suyo. Nosotros aquí, y me gusta decir esto porque en muchas ocasiones los bancos, los bancos en nuestros países los vemos como nuestros enemigos, como no, el banco está invirtiendo dinero en una inversión que usted le está proponiendo. Es como decir,
Usted va a donde un amigo suyo a decirle que le preste dinero. Obviamente el banco, dependiendo del, o sea, la persona va a medir sus riesgos y también con base en eso van a medir por muchas cosas. ¿Ya? Entonces, muy importante tener eso en cuenta. Eh, Continuando con la pregunta, bueno, entonces ya es muy importante saber que se puede conseguir hasta 75% y dependiendo del tipo de propiedad, pues obviamente los valores van a cambiar. Los plazos. Muy importante los plazos. Yo comparto acá porque yo estoy siguiendo una presentación. Plazos. ¿A cuántos años debo financiar mi inversión? Muy importante. Nosotros acá, a ver, usted le puede decir al banco un crédito a 10 años, a 5 años o a 20 años. Regularmente los bancos para préstamos hipotecarios, by default, es decir, por costumbre, prestan a 30 años. O sea, entiendo, yo soy colombiano, entiendo que en Colombia es 20 años lo que dura regularmente un crédito hipotecario, que nosotros lo llevamos a los 30 años. Muchas personas me dicen, ay, pero 30 años, ya yo tengo 50, cuando termine de pagar eso, yo voy a tener 80 años. Quizá ya me haya muerto en algunas personas que son pesimistas. Pero yo les digo lo siguiente. Si usted va a comprar una propiedad acá, coja el plazo máximo porque eso le va a ayudar a usted en el flujo de caja. Tenga en cuenta de que si entre menos tiempo usted utilice para pagar el crédito, las cuotas le van a quedar más altas. No solamente se trata de no solamente la tasa en la que nos va a determinar o nos va a medir cuál es el valor de la cuota, sino también el tiempo. Entonces, entre más tiempo le pongamos al crédito, obviamente la tasa va a ser menor. Ahora, está demostrado por estadística que un inversor extranjero no dura más de 8 años en promedio con la deuda en ciudades como Miami y Orlando. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Porque las propiedades aquí se valorizan muy bien. La propiedad que usted compra hoy, en 8 años, va a tener una plusvalía. Entonces, tenga en cuenta que usted mensualmente está pagando una cuota, la cual una parte se va a capital y otra parte se va a intereses, al pago de los intereses. Mensualmente usted está abonando, va abonando, va abonando y al mismo tiempo esa propiedad se va valorizando. Entonces llega un momento en donde es mejor negocio vender la propiedad, pagar la deuda y sacar el dinero que uno se ha ganado. ¿Para qué? A llevárselo para su país o lo que hacen la mayoría de las personas, desinvierten en un lado para invertir y vuelven a invertir en otro. Y se usa mucho porque aquí existe eh, una figura que se llama el 1031 Exchange, que es una figura que existe para evitar el pago del impuesto por la ganancia ocasional. Entonces, ¿qué sucede? Te compra una propiedad en 100,000, digamos, perdón, en $500,000 y en 8 años ya la propiedad no vale 500, sino que vale 800 o vale 1,000,000. Si usted vende la propiedad, se supone que usted tiene que pagar un impuesto a la ganancia ocasional, que en este caso serían $500,000. Pero con esta ley que existe o con este programa que existe, el 1031 Exchange, usted puede aplicar a eso. ¿Para qué? Para evitar pagar los impuestos generados por la ganancia ocasional. Ahora, no es que los vaya a dejar de pagar, es sencillamente que ese dinero, esa ley aplica si usted de ese dinero que de la venta lo está usando para hacer una siguiente inversión dentro de los próximos 6 meses después de haber vendido la propiedad. Obviamente, ya esos son temas que hemos hablado en webinars anteriores con los contadores y los hemos explicado muy bien y que próximamente vamos a traer otra vez a traer el contador a que nos explique muy bien eso. Obviamente, estos son temas contables. Yo no se supone que deba dar asesoría sobre esto porque no tengo licencia y por eso siempre traigo a los expertos, pero sí traigo, por eso no puede ser considerado esto una asesoría ni legal ni jurídica porque es simplemente un tema de información, un tema de información general lo que estamos haciendo acá. Sin embargo, si usted quiere información mucho más especializada, obviamente lo podemos poner en contacto con el contador o con el abogado para que les den
una asesoría, pues, como debe ser. Ellos son los que pueden y tienen las licencias. Entonces existen estas figuras como el 1031 Exchange que le permite a usted desinvertir en un lado, sacar la ganancia y de pronto invertir en otro lugar, en otra inversión inmobiliaria que le genere un poco de más rentabilidad o de pronto un mayor potencial de plusvalía. Bueno, en ese momento esa es la tarea mía. La tarea mía, además de conseguirle la inversión a usted que se acomode a su criterio de compra, pues obviamente también está en avisarle cuál es el mejor momento de salir, con base en lo que, en las proyecciones que veo del mercado. Muchas veces clientes me dicen, Alex, yo quiero vender. Yo les digo, espérate un momentico, no vendas, porque no es momento de vender, porque yo considero que va a pasar esto. Como hay veces que yo soy el que tengo que llamar al cliente y le digo, mira, a ver, por esto y por esto y por esto, considero que es momento de vender. Ya tú verás qué haces con el dinero, pero regularmente ya yo tengo también una entrada a otra inversión. Obviamente se los presento y si la persona pues toma la decisión, se hace. Por eso es que regularmente las personas no se demoran 30 años con el crédito. Regularmente en 8 años, en 5 años ya sacan el dinero de lo que se han ganado, han pagado una parte del crédito y deciden vender para sacar lo que llamamos nosotros la plusvalía o la ganancia que tuvo la propiedad en los años eh, que estuvo rentando, pues de alguna manera. Entonces, recomendación, 30 años puede ser menor, muy importante eso. El otro mito, la, las tasas de interés en Estados Unidos están completamente altas. Esa es la bulla que hay al frente. No, que las tasas de interés están completamente altas. En Estados Unidos se pagan. Eso un tema. Y el otro tema es el tema de los impuestos. No, que es que en Estados Unidos te van a, he dicho, como te van a acabar los impuestos. Nosotros actualmente, para los inversores extranjeros, estamos manejando tasas de entre el 6 y el 7%. Ese es el valor de la tasa de un extranjero. Ahora, muchas veces las personas también me dicen, Alex, pero es que a mí me castigan porque yo soy extranjero. Y le digo, no, señor, la tasa que usted obtiene como inversor extranjero es la misma tasa que yo obtengo si deseo hacer una inversión. Y voy a parar un poquito para explicar este tema porque es muy importante tenerlo claro. Aquí en los Estados Unidos, como en la mayoría de los países, me refiero a Colombia y en otros países, hay ayudas del gobierno para las personas que vayan a comprar propiedad por primera vez. Aquí también existen esas ayudas y de pronto algún tipo de acceso a tasas preferenciales un poco más bajas para ayudar a la persona que se haga con su primera propiedad. Esa tasa regularmente va a ser más baja que este 6 o 7%. Actualmente están entre el 5.5, el 5% y 6%. Esa es la tasa que actualmente consigue una persona que quiere comprar una propiedad y que la va a usar para uso propio y de su familia. Ahora, si esa persona tiene ya una propiedad y va a comprar una segunda propiedad, es decir, una propiedad de inversión, esa propiedad ese crédito va a ir con la misma tasa que usted está obteniendo. ¿Por qué? Porque es una inversión. Y las tasas de interés de las propiedades de inversión son un poquito más altas. En este caso estamos hablando de un punto y medio, un poquito más altas. ¿Por qué? No sé, así se maneja. Y creo que así en la mayoría de los países es también, pero al final del día siguen siendo tasas bastante bajas. Entiendo que en Colombia, en México, las tasas actualmente están por arriba del 14 o 15%, fácilmente. Y aquí estamos hablando de tasas del 6 y 7%. Y es por eso que aquí las propiedades, yo le puedo decir, y se lo voy a demostrar ahorita con un cuadro que tengo de Excel preparado al final, que yo pensé que hoy el webinar iba a ser más corto y me he extendido más, explicar un poco cómo funciona y por qué es recomendable a través de un cuadro de Excel comprar financiado en vez de comprar al contado. Es mucho más rentable desde el punto de vista digamos, sí, de rentabilidad de números hacer la inversión financiada. Entonces, muy importante eso. La tasa está actualmente entre el 6 y el 7%. Iba a extenderme un poquito más a explicar el tema de por qué las tasas están actualmente así, pero creo que no nos va a dar el tiempo. Otro tema, bueno,
Eso es lo que iba a conversar. La tasa, el tema de las tasas es un tema que ha hecho mucho ruido en los últimos años y todo a raíz de lo que sucedió con el COVID. Y voy a parar y voy a explicar un poquito este tema porque me parece importante. Cuando nosotros, aquí en los Estados Unidos, antes de que llegara la pandemia, nosotros estábamos hablando de tasas que estaban entre el 6 y el 7, que estaban entre el 6 y el 7%. Disculpen. Estaban entre el 6 y el 7%. Eran las tasas que nosotros manejábamos antes de la pandemia. Llega la pandemia, nadie sabe qué va a pasar. El gobierno americano, con el objetivo de que la economía no se viniera abajo, decide bajar las tasas de interés. Las baja gradualmente hasta llegar a un punto en que llegaron a mínimos históricos. Por lo menos en mi caso, por lo menos en mi caso, yo compré una propiedad en donde solamente tuve que poner, en donde la tasa a mí me quedó al 2.5%. Ese es el valor, esa es la tasa que yo estoy pagando por una propiedad que yo tengo de inversión. Sin embargo, pasó la pandemia, la economía se empezó a recuperar, las tasas las fueron subiendo gradualmente, pero como había bastante liquidez en el mercado, producto de que el gobierno americano imprimió bastante dinero y regaló bastante dinero a las personas en Estados Unidos, creó un efecto inflación. Todo el mundo quería comprar propiedades, todo el mundo empezaron las propiedades a subir de precio y había bastante, digamos, había bastante liquidez en el mercado y eso creó inflación. A lo que se crea la inflación, para traerlo hace un año, nosotros estamos manejando una inflación aquí en los Estados Unidos, que fue noticia mundial, entre el 8 y el 9% anual. Hoy en día tenemos una inflación a un año después que está alrededor del 3%, 3-4%. Pero para llegar a esa inflación, para poder llegar a esa inflación, el gobierno tuvo que subir sus tasas. Sube sus tasas para desincentivar el consumo y lograr, pues obviamente, que la inflación baje. Y lo logró. En diciembre, enero, la tasa de inflación estaba alrededor del 5 o 4%. El objetivo del gobierno es llevarlo a una inflación del 2%. Ese es el objetivo del gobierno, 2-3%. Y lo estamos logrando. Las tasas, la inflación ha ido bajando y paralelo a eso, obviamente, la Reserva Federal también ha ido bajando las tasas de interés. Todavía se espera una bajada un poco, que las tasas bajen un poco más, producto obviamente de que el gobierno o la Reserva Federal está logrando el objetivo de frenar la inflación. Es muy importante eso. Obviamente hoy las tasas están en 6.6, entre el 6 y el 7% y se espera que bajen un poquito más. Y eso lo digo, ¿por qué? Porque hay muchas personas que piensan, uy, y si yo compro ahora, después son propiedades en preconstrucción y de pronto en 2-3 años las tasas van a subir. No, el pronóstico la tendencia es que las tasas van a seguir bajando un poco en los próximos meses o en los próximos años o que se va a mantener así. Entonces es muy importante eso, entender un poquito el tema de las tasas de interés y el comportamiento y por qué ha sido todo este tema de que subieron las tasas de interés. ¿Es obligatorio tener el capital en un banco americano? Pregunta muy importante. No es obligatorio tener el dinero de la inversión en un banco americano. El banco que usted tiene, perdón, el dinero que usted tiene para hacer la inversión puede estar puesto, puede estar guardado en cualquier banco alrededor del mundo. Lo único que tiene que demostrar es que ese dinero es suyo. Ahora, diferente ya cuando usted abre digamos, compra una propiedad y pide un préstamo, uno de los requisitos que va a pedirle el banco es que usted tenga una cuenta bancaria abierta aquí en los Estados Unidos. Y nosotros también los ayudamos a abrir la cuenta tanto personal como para la empresa, que vaya a abrir para el tema de la inversión. Pero, ¿por qué lo hace el banco? Porque primero usted va a necesitar una cuenta, que regularmente la propiedad que usted va a comprar va a ser una propiedad que seguramente va a alquilar o a rentar. El dinero de la renta tiene que entrar a algún lado. Entonces, se crea una empresa, a esa empresa se le abre una cuenta
y el inquilino mensualmente le va a depositar su dinero allí. Asimismo, el banco le va a pedir a usted que autorice a que se debite mensualmente el dinero de la cuota del banco a esa cuenta. Por eso es que el banco le pide que tenga una cuenta acá para poder hacer el débito automático de la cuenta. Es decir, usted no tiene que preocuparse por estar mandando el dinero, haciendo la transferencia. No, el banco directamente va a hacer un retiro automático y para pagar el pago de la cuota, que regularmente en el pago de la cuota del banco, cuando es un crédito hipotecario, no solamente, en la cuota del banco no solamente está el valor del capital e interés, sino que también está el impuesto predial o el property tax que llamamos acá, y el valor del seguro de la propiedad. Es decir, que todo viene en una sola cuenta y el banco es el que se encarga de pagar los impuestos de la ciudad y de pagar la póliza de seguro a final de año, cuando le toca pagar la póliza de seguro. Entonces, es muy importante también saber eso y que pues obviamente no es necesario tener el banco, tener una cuenta, no tener el dinero aquí en los Estados Unidos antes de hacer la inversión. Ahora, hay algo muy importante que quiero mostrarles. ¿Cuánto tiempo se tarda el proceso de aprobación y aprobación del crédito bancario? Ok. Existen dos etapas para las personas que quieren comprar una propiedad a través de un crédito hipotecario. La primera es la preaprobación bancaria y la segunda es la aprobación bancaria. La preaprobación bancaria es un paso que tenemos que seguir todas las personas que queremos comprar una propiedad con un crédito hipotecario. ¿Por qué? Porque primero necesitamos saber si somos sujetos al crédito, si el banco nos va a prestar somos aptos para que nos preste el banco. Y segundo, nos va a decir hasta cuánto dinero podemos nosotros acceder. Entonces, lo primero que yo hago cuando me encuentro con una persona que quiere comprar una propiedad y que la propiedad la va a hacer a través de un crédito hipotecario es ponerlo en contacto con la asesora del banco para que la asesora del banco obviamente le va a pedir llenar una forma con toda esa información financiera, demostrar que tiene cuánto usted tiene, 100, 200, 300, 500 mil dólares en el banco, y ellos con esa información generan lo que se llama una preaprobación bancaria. Una carta que todas las personas que quieren comprar una propiedad aquí en los Estados Unidos necesitan, porque hace parte de la oferta que uno le pasa al vendedor si quiere comprar una propiedad. Y en esa carta viene escrito que el señor fulano de tal, después de haber estudiado su actualidad financiera, bueno, el verbo que usen ellos para eso, hemos determinado que la persona es apta para crédito, digamos lo que lo digan así, y podemos prestarle para comprar una casa de hasta tanto dinero, digamos 500, 600, $1.000.000. El banco emite esa carta, el, el cliente me la manda a mí y ya yo sé hasta qué valor yo le puedo ofrecer a usted para la inversión que quiere hacer acá. ¿Ya? Vienen también las condiciones, cuál es el plazo, todo el tema. Entonces es muy importante eso. El tema de la aprobación es un tema que dura 24 horas. Una vez yo lo conecte usted con el banco, habla con la asesora, usted le manda la información, el banco se demora 24 horas o menos en emitir la carta de preaprobación. Es algo muy, muy rápido y muy fácil de conseguir y que nos ayuda mucho a saber, a darnos esa tranquilidad. Primero, de que el crédito va a ser aprobado y segundo, y de saber hasta cuánto me presta el banco. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta al momento de hacer una inversión inmobiliaria acá. La duración del proceso de preaprobación y aprobación, obviamente, es la preaprobación, ya les comenté, en menos de 24 horas pueden sacar una preaprobación. Ahora, bien, el proceso de aprobación ya es otra cosa. ¿En qué consiste el proceso de aprobación? Una vez usted consigue la propiedad, ponemos la oferta por la propiedad, nos ganamos la oferta, es decir, el vendedor acepta nuestra oferta. Viene entonces el proceso con el banco, es decir, nosotros mandamos el contrato de compra y venta al banco y ahí es cuando el banco nos empieza a pedir la información que le dije a ustedes ahorita de cuáles eran los requisitos que pedía el banco para la aprobación de un crédito.
la carta del contador, los extractos bancarios y todo eso. Una vez usted mande esa información, el banco se puede demorar aproximadamente entre 45 y 60 días para emitir una aprobación bancaria, ¿ya? Y ese es regularmente el tiempo que se demora uno en, digamos, en finiquitar la operación. Desde el momento en que en que nos aceptan la oferta hasta el momento de la escrituración, regularmente el tiempo que pasa son 30, 45, máximo 60 días. Es lo que se demora el banco en aprobarnos un crédito, ¿ya? Entonces, muy importante tener esto en cuenta para los tiempos que nos vamos a demorar en este proceso de la preaprobación. Para acceder a un crédito hipotecario en los Estados Unidos, necesito tener algún tipo de antigüedad crediticia. Ya lo comenté anteriormente. No necesita tener ningún tipo de actualidad crediticia, antigüedad crediticia, ni aquí en los Estados Unidos, ni en su país. Ellos no van a ver, ellos no le van a decir, mira, tienes que decirme cuál es los créditos que tiene, quiero saber cuál es tu historial de crédito en tu país o que tienes que tener una historial de crédito acá. En los Estados Unidos no. Los bancos americanos especializados en bancos extranjeros saben que el inversor extranjero no tiene ningún tipo de referencia bancaria acá, no tiene ningún tipo de antigüedad acá. Entonces saben que eso no es no es un requisito como tal. Es decir, que no es necesario tener una tarjeta de crédito, tener un puntaje de crédito bueno, nada de eso, ni no deberle al banco, ni tener un debt ratio alto o bajo. Nada de eso aplica para el inversor extranjero. ¿Ok? Muy importante ese punto. Eh, Igualmente, esto obviamente va de la mano de lo que acabo de decir. Afectan los préstamos que tenga en mi país para obtener un financiamiento en los Estados Unidos. Definitivamente no afecta. Obviamente el banco le va a preguntar si usted tiene deudas allá y todo el tema, pero no es que afecte. Básicamente los bancos, la mayoría de los bancos van a hacer un estudio de lo que usted quiere hacer con la propiedad, es decir, usted va a poner el 30, el 40 o el 50%, va a pagar el resto va a pagar el resto financiado con un crédito hipotecario, tasa de interés, la cuota va a ser esta y ellos analizan más o menos cuáles van a ser los ingresos que usted va a obtener por concepto de rentas en esa propiedad y con base en eso ellos van a hacer el análisis financiero. Entonces, no afectan los préstamos en su país al momento del financiamiento hipotecario. ¿Qué beneficios ofrece financiar mi inversión inmobiliaria en lugar de comprarla al contado? Muy importante esto. Son muchos, bueno, son varios, pero yo menciono tres. El primero, que no me tengo que descapitalizar para hacer una inversión inmobiliaria aquí en los Estados Unidos. Aquí las inversiones inmobiliarias en ciudades como Miami y Orlando, las propiedades que nosotros recomendamos para los inversores extranjeros empiezan en los $400,000, $500,000 en adelante. ¿Qué quiere decir eso? Que dependiendo de la propiedad vamos a necesitar por lo menos 200 o 300, 200, de $250,000 hacia abajo, entre 150 y $250,000 hacia abajo, dependiendo de la propiedad y dependiendo del valor de la propiedad. Es decir, que no tenemos que tener los $500,000 para comprar la propiedad. O sea, que si tenemos $500,000, pues yo preferiría, o la recomendación que yo le doy a mis clientes, no compres una, compra dos, y así aumentas el patrimonio. Y ahorita se lo voy a explicar en el cuadro que les tengo a continuación. El segundo es que arriesgo menos capital. ¿Ya? Estoy poniendo en menos riesgo mi capital, porque solamente estoy poniendo una parte. Se me acaba de ocurrir otro, voy a decirles cuatro. El tercero, que trabajo con un socio. Como les comenté ahora hace un rato, nosotros aquí vemos al banco como un socio. Y usted que está en el extranjero, pues obviamente se va a apalancar en la sabiduría del banco, porque el banco va a analizar la inversión que usted va a hacer, va a mandarle a evaluar y para usted de alguna manera, para usted de alguna manera determina un grado de tranquilidad
porque obviamente el banco no le va a prestar, si la propiedad vale $600,000, no le va a prestar. Si usted está prestando $600,000, si la propiedad vale menos, el banco no le va a prestar, le va a decir, oiga, señor, la propiedad que usted está comprando no vale eso. Es muy importante eso, el banco, trabajar con el banco, porque obviamente el banco se convierte en nuestro socio y va a confirmar de que la propiedad por lo menos eso es su costo y que es una propiedad que esté en buen estado y todo este tema. Sobre todo para usted que no tiene mucha experiencia acá. El otro tema es la rentabilidad. Primero, no estamos arriesgando dinero y el segundo, que cuando obtenemos un crédito bancario, la rentabilidad tiende a aumentar. Y ahorita se lo voy a explicar en el cuadro que tengo yo para ustedes. Entonces, son muchos los beneficios y me puedo quedar aquí hablándoles. Obviamente también el tema de impuestos. Obviamente podemos descontar el valor de los intereses al pago de los impuestos al final de año, que ya hemos hablado de que regularmente los inversores inmobiliarios no pagan impuestos de renta, que están bien asesorados, todo desde el punto de vista, todo dentro del marco legal. Entonces es muy importante eso. Y el tener deuda también nos ayuda a pagar menos impuestos. Entonces, como les decía, aquí nos podemos quedar toda la noche hablando, bueno, toda la noche no, pero sí nos podemos quedar aquí bastante tiempo hablando de este tema. ¿Cómo puedo recibir un acompañamiento personalizado para financiar mi inversión inmobiliaria en los Estados Unidos? Muy importante, lo que lo comentaba hace un rato, trabajar con una persona experta, una persona que que tenga conocimiento sobre cómo trabajar con inversores extranjeros. Y aquí está el cuadrito. Ejercicio financiero de inversión, de inversión inmobiliaria con financiamiento y sin financiamiento. Aquí, esto es un ejercicio que le hicimos a un cliente y comparativo de comprar financiado a comprar en cash. La propiedad que él quería comprar vale $1.300.000, en donde él estaba poniendo el 50% del valor de la propiedad. Le comentaba ahorita a ustedes que los gastos de cierre, los gastos de escrituración están alrededor del 6%. Y el total de la inversión que él iba a hacer era el 50% que le está poniendo más los gastos de cierre, es decir, lo que sale de su bolsillo. Total de la inversión, $728,000. Eso es lo que le está poniendo. Va a financiar $650,000 a una tasa de interés que está actualmente en el 7%, aproximadamente. El término del crédito a 30 años, la cuota mensual de esa propiedad son $4,324. Capital e intereses nada más. Ahora, ¿cuánto produce esa propiedad? Esta es una propiedad que nosotros analizamos, hicimos un estudio y el valor, esta es una propiedad para rentas cortas. Esta es una propiedad de 3 cuartos ubicada en Downtown Miami que está proyectada para que genere ingresos diarios por rentas de $650 la noche. Ahora, ¿qué nos va a determinar a nosotros el ingreso? La ocupación que nosotros tengamos en esa propiedad. En este caso, nosotros estamos haciendo proyecciones vamos a poner un poquito más grande acá para que lo puedan ver mejor. Estamos haciendo proyecciones con una ocupación de entre el 70 y el 80%. Este sería el ingreso mensual y este sería el ingreso anual. Ahora nos vamos a los gastos, los costos que tengo yo en este crédito, en esta inversión. El primero es el costo de manejo de la propiedad, que para este ejercicio lo colocamos en el 20 y va a ir determinado por basado en el valor, en el ingreso bruto que tengamos en la renta. Es decir, que es el 20% de lo que nosotros consigamos acá. Entonces, estos serían los valores entre $33,000 y $37,000, el valor de la comisión de manejo de la propiedad anualmente. Estos son los gastos variables y ahora nos vamos a los gastos fijos. ¿Gastos fijos cuáles son? El valor de la hipoteca, ya lo mencionamos acá, $4,324 mensuales o $51,000. El otro gasto que tenemos que tener en cuenta es el impuesto a la propiedad, que en este caso es $1,950 mensuales o $23,000 anuales. Otro punto que tenemos que tener importante es el seguro, que son $200 mensuales. El valor de la energía, que por un apartamento de esto se calcula aproximadamente en $150 mensuales. El agua, lo pongo en cero porque está incluida dentro de lo que son las expensas del edificio, que en este caso son $1,149, lo que en nuestros países llamamos administración, gastos de asociación, gastos de mantenimiento de las áreas comunes, básicamente. El cable del internet están incluidos dentro de esto también. El total de gastos va a variar
va a ser de 7.773 o $93.000 al año. Ahora, el total de los gastos proyectados va a variar entre 126 y $131.000, que es la suma de esto más este valor total de gastos acá. Esta propiedad, al final del periodo, nos va a estar dando, después de los 12 meses, una rentabilidad de entre $39.000 y $58.000, que si lo llevamos contra el valor que nosotros invertimos, nos va a dar un retorno sobre la inversión de entre el 5 y el 8%, que realmente es más, porque la propiedad se está pagando sola. Es decir, hay que incluirle este valor que nosotros estamos metiendo acá, el valor de la hipoteca. Nosotros estamos metiendo el valor de la hipoteca como un gasto, como un gasto adicional, y con todo y eso nos genera este valor. Es decir, la propiedad se paga sola y además de eso nos deja un rendimiento adicional que varía entre el 5 y el 8%. Pero ¿en dónde está lo bonito de esto? Lo bonito de esto está en la plusvalía. Hace una semana salió un reporte de cuánto se han valorizado las propiedades aquí en Miami en los últimos 6 meses. Y el estudio arrojó que las propiedades se han valorizado alrededor de un 9% en los últimos 6 meses. Entonces, si esa es la plusvalía, ahora, vamos de 6 meses, yo estoy poniendo aquí plusvalía del 9%, y estoy poniendo anual. Pero esa plusvalía no va sobre el valor de lo que usted invirtió, en este caso $728.000. La plusvalía va sobre el valor total del apartamento. Que si nosotros llevamos 9% sobre $1.300.000, esta es la rentabilidad que nos da, $117.000, que equivale al 18%. ¿Ya? Es el doble de lo que nosotros estamos poniendo. No sé si me entienden, y si no lo entienden, pues obviamente se los puedo explicar en una reunión privada. Hicimos el mismo ejercicio con una propiedad que el señor, digamos, y si la compra al contado, obviamente estos números son iguales, obviamente no cambian, los gastos no cambian, lo único que hay que quitarle es el valor de la hipoteca. El valor del flujo de caja mensual obviamente sube un poco porque no tienes el gasto de la hipoteca, pero la plusvalía baja al 9%. Entonces, por eso es que digo yo que al comprar una propiedad financiada, el rendimiento de nuestro dinero aumenta. Entonces, aquí con esto, pues obviamente he llegado al final de la presentación, y bueno, vamos a responder acá las preguntas que tenemos. A ver si tenemos algún tipo de preguntas por acá, si ya las estoy viendo. Preguntas y respuestas. Yo por algún motivo, yo no sé por qué eh, no puedo verlas. A ver, stop. No sé, yo acá no las puedo ver. A ver si mi equipo de trabajo me puede ayudar. Cecilia, ¿me puedes ayudar leyendo las preguntas, por favor? Porque por algún motivo yo no las puedo ver. Cecilia, ¿estás por allí? A ver. Si ¿Ves las alguien... preguntas, Alex? Sí, léeme las preguntas, por favor, porque no las puedo ver. No sé por qué no las puedo ver. Vale, listo. La primera pregunta, eh, dice, Alex, no entiendo, mencionas que dices que no necesito visa, pero en la presentación dice como que sí se necesita la visa. A ver, hay bancos que prestan, a ver, o sea, lo ideal es tener visa, pero hay bancos que prestan sin tener visa. Ya lo comenté hace un rato, si no tienes visa, trabajamos con bancos diferentes que te van a castigar un poquito con la tasa. Hablamos que de pronto puedes subir 1 o 2 puntos en referencia, en relación con los bancos que te piden visa, pero si es posible, o sea, puedes obtener financiamiento sin necesidad de tener visa. Espero que haya sido que haya quedado claro. O sea, no es necesario tener visa, pero en el caso ideal, lo mejor es tener visa para para poder tener acceso a las mejores tasas de interés. La siguiente pregunta. Listo. Nos preguntan financiamiento del 75%, ¿de qué valor de propiedad? Ok, el valor de las propiedades acá, la propiedad
para que le presten a usted dinero, la propiedad le tienen que prestar por lo menos $200,000. Es decir, que la propiedad tiene que costar aproximadamente de $300,000 en adelante. ¿Ya? Ahora, para que le presten a usted el 75% y usted poner el 25% del valor, la propiedad tiene que ser una casa, lo que llamamos nosotros aquí un single family home. No puede ser un apartamento. Para un apartamento le van a pedir, dependiendo del apartamento, entre un 30 y un 40 o en algunos casos 50%. Porque si son propiedades comerciales, le piden un poco de más cuota inicial. Pero el banco le puede prestar hasta el 75%. Mi recomendación en estos casos con las tasas actuales es que por lo menos la persona se apalanque entre un 30 y 40% y prestar el resto al banco. Si se presta el 75%, vamos a quedar bastante apretados para que lo que nos genera en renta la propiedad sirva para pagar todos los gastos. Porque entiéndase que no solamente el gasto de la hipoteca, que sí va a ser pagado por lo que genera en renta la propiedad, pero hay otros gastos asociados como el gasto, perdón, de los impuestos, como es el gasto del seguro, que hay que incluir, que posiblemente no queden cubiertos con el valor que recibe usted del alquiler de la propiedad. Mi recomendación, poner un poquito de más de dinero, un 30-40%, que igual también afecta un poco a veces el valor de la tasa de interés. Obviamente usted al poner un poquito de más dinero, el banco la mide con menor riesgo y de pronto le puede mejorar un poco la tasa de interés. Siguiente pregunta. ¿Qué otros gastos hay aparte del crédito? ¿Qué otro? Bueno, ya lo comenté. Además del valor el valor de la cuota, lo que es capital e interés, está el valor, lo que hay que pagar en impuestos, que regularmente aquí en Miami y en Orlando, el valor de los impuestos, del impuesto predial, que llamamos aquí nosotros property tax, va a variar entre el 1.5 y el 2%, dependiendo de la localización de la propiedad. ¿Ya? Entonces, eso por un lado, y el tema del seguro también es importante tenerlo en cuenta. Esos son los únicos gastos que hay que tener en cuenta para una inversión inmobiliaria. Siguiente pregunta. ¿A partir de qué inversión te dan la Green Card sin ir a vivir allá y en qué tiempo? Ok. El tema de la Green Card ya es un tema diferente. De hecho, hemos hecho webinars solamente para hablar de este tema. Primero que todo, la persona tiene que tener el dinero. La inversión mínima para obtener la Green Card a través de inversiones inmobiliarias es de $800,000 más gastos administrativos que, para redondear, llega más o menos a los $880,000. O 1,50,000, porque el valor de la inversión lo va a determinar la localización del proyecto aprobado de B5. ¿Ya? Ese es el valor mínimo, $800,000 para hacer una inversión para obtener la Green Card. Ahora, no es que usted compre una propiedad de $800,000 y automáticamente le van a dar la Green Card. Tiene que hacer la inversión en un proyecto inmobiliario aprobado por el gobierno americano para ofrecer este tipo de visas. Que vuelvo y repito, tengo webinars explicando todo este tema. Ahora, si usted está interesado en obtener un beneficio migratorio a través de una inversión inmobiliaria, lo que le sugiero es que programemos una reunión en Zoom y yo le explico con mucho gusto. Llamemos a la persona del proyecto para que les explique de qué se trata el tema de la visa de B5, cuáles son los requisitos y cuáles son los pasos a seguir para esta inversión que funciona de una manera diferente. Entiéndase porque hay veces que no, eh, que se trata uno de confundir la inversión inmobiliaria o una inversión inmobiliaria no le va a generar a usted un cambio de estatus migratorio. Pero hay vehículos o hay inversiones que sí lo pueden llevar a uno. O sea, es decir, no es que usted va a comprar una propiedad de $1,000,000, entonces yo le voy a decir al gobierno americano, mira, quiero la visa de B5 y quiero venirme a vivir acá. No, eso no funciona así. Hay que ir a proyectos aprobados por el gobierno americano para tal fin. ¿Ya? Entonces, es un tema un poquito más complejo, pero yo vuelvo y repito, te lo podemos explicar en una reunión privada o te podemos enviar el link
del video en mi canal en YouTube, donde con mucho gusto pues lo compartimos para que lo puedas entender un poco mejor en qué funciona el tema del EB5. Siguiente pregunta. Si ya tienes una hipoteca en una casa en Miami como inversión, ¿qué necesitas para pedir otra? La inversión fue hecha hace 3 años. A ver, si vas a comprar otra propiedad, no necesitas nada. Es decir, usted, lo ideal es que se abra, si usted es un inversionista extranjero, seguramente tuvo que haber creado una empresa y poner la propiedad a nombre de esa empresa. Lo que regularmente se le solicita si usted va a pedir crédito hipotecario para comprar una propiedad es poner esa propiedad a nombre de otra empresa. Pero digamos como que hay que seguir, o sea, no hay ningún tipo de requisito adicional para la compra de una segunda propiedad. De hecho, no lo digo yo, lo dice el presidente del banco, la capacidad de endeudamiento del extranjero aquí es infinita. Usted puede pedir, después de que pueda demostrar que lo puede pagar, puede pedir cualquier cantidad, puede comprar cualquier cantidad de propiedades apalancándose con bancos americanos. En mi caso, no es así, porque a mí me miden la capacidad de endeudamiento. Es decir, yo tengo unos ingresos y con base en esos ingresos, a mí el banco me dice, tú puedes deber hasta tanto dinero, no te puedes pasar de allí. Al inversionista extranjero funciona de una manera diferente y si estás bien asesorado, puedes tener, vuelvo y repito, acceso a financiamiento infinito. Si se sabe asesorar y sabes estructurar bien el crédito. Ahora, lo otro que puedes hacer, que lo usan mucho las personas, sobre todo en esta época que las propiedades han tenido mucha plusvalía, es que pides un refinanciamiento de la propiedad. Es decir, compraste la propiedad hace 3 años en $500,000 y hoy quizá la propiedad cueste 700, puedes pedir lo que llamamos nosotros un cash out, refinancias y esos $200,000 lo pones en una segunda propiedad y así. Y de hecho, esa es la estrategia que usan muchos inversores extranjeros muchos inversores, no extranjeros, inversores para crear patrimonio y hacer riqueza. Siguiente pregunta. Hola Alex, dentro del 20% de comisión de manejo de la propiedad es por la renta corta o larga. ¿Se incluye el aseo y manutención por la renta corta? El 20% es para rentas cortas. Regularmente para rentas largas, el valor de la administración de la propiedad va a estar alrededor del 10% mensual del valor de renta. El 20% es para propiedades de rentas cortas, ¿en qué incluye todo lo que tiene que ver el marketing de la propiedad, tenerla limpia, tenerla, digamos, hacer el mantenimiento, limpiarla cada vez que sale el huésped, hacer el inventario y bueno, todo lo que tiene que hacer una compañía de administración de propiedades y eso es lo que vale el 20% del valor bruto de la renta. ¿Hay alguna otra pregunta? No, Alex, ya. Ok, perfecto. Entonces, muy buenas preguntas y bueno, la invitación, señores, yo le había dicho a mi equipo yo creía que el webinar de hoy iba a ser corto. Yo le había dicho más o menos unos 30 minutos y miren, me fue más largo porque obviamente uno le gusta explicar y le gusta que queden las cosas bien y que se entiendan muy bien. Pero bueno, hemos llegado al final de la reunión. Estas son mis redes sociales, Miami Real Estate Offers, como lo encuentran ahí en Facebook, también en Instagram. Y para aquellas personas que quieren tener información de los videos y de los webinars anteriores, pueden ir bien sea a mi página web, que es esta que aparece acá, alexdelarrota.com, o a mi canal de Inversiones en la Florida, en donde estamos regularmente compartiendo información en valor, la información de valor, quedan grabados estos webinars. Y bueno, los invito a que se suscriban y anoten y pongan la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que monte un video. También me pueden encontrar en LinkedIn y me pueden encontrar en TikTok como Alex de la Rota, así tal cual como aparece allí. Y si quieres tener una reunión personalizada conmigo, no te dé pena, no hay compromiso, pero sí puedes ganar mucho. Y ahí está mi WhatsApp, el +1-774-301-000158, o lo puedes hacer escaneando el código QR que te va a llevar directamente mi a mi WhatsApp personal. Así que hemos llegado hasta el final de esta reunión. Espero que les haya gustado, que haya sido de valor, que haya servido para informarles
y los esperamos el próximo miércoles con mucha más información acerca de inversiones inmobiliarias aquí en el sur de la Florida, en ciudades como Miami y Orlando. Así que buenas noches y muchas gracias por su atención. Hasta luego.